Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy verdaderamente emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en las profundidades de uno de los misterios más comentados y que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos en los últimos tiempos. Como ya habrán captado por el título que titila en sus pantallas, vamos a hablar de la querida Anne Derzel, y sí, prepárense porque hoy va a revelar asterisco todo sobre el fin de su relación. Abróchense los cinturones, porque se vienen secretos impactantes al descubierto, detalles que nadie, absolutamente nadie, esperaba y que sin duda nos van a dejar con la mandíbula desencajada. Si acaban de aterrizar en nuestro canal por primera vez, les doy la más cálida y sincera bienvenida. Si su pasión es estar siempre al día con las noticias más candentes del mundo del espectáculo, si aman los chismes jugosos que nos hacen debatir apasionadamente y las historias que nos invitan a reflexionar, déjenme decirles que han llegado al lugar correcto. Este es su sitio. Así que por favor, no olviden darle a ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí, crucialmente, activar esa asterisco campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos algo nuevo. No querrán perderse ni una sola gota de lo que está por venir. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en la materia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha paralizado el universo de miles de admiradores. La noticia que ha acaparado todos los titulares y ha generado un tsunami de especulaciones es, sin duda alguna, la tan esperada confesión de Anne Derzel sobre el fin de su mediática relación. Durante semanas, incluso meses, la marea de rumores ha sido implacable, una verdadera avalancha de especulaciones que abarcaba desde las más escandalosas infidelidades hasta la intervención de terceras personas, pasando por insalvables incompatibilidades de caracteres, las presiones asfixiantes de la industria del entretenimiento. La lista de conjeturas era, francamente, interminable y vertiginosa. Pero hoy, por fin, el velo de la incertidumbre se descorre. Hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, a desmantelar las teorías y a conocer la verdad directamente de su propia voz, de sus propias palabras. Sabemos que Anne Derzel no es solo una figura pública, es una artista a la que admiramos profundamente, no solo por su innegable talento actoral que nos ha cautivado en innumerables ocasiones, sino también por su carisma arrollador, su elegancia innata y su estilo impecable que marca tendencia. Y es precisamente por todo esto, por la admiración que genera, que sus miles de seguidores siempre están ansiosos por asomarse un poquito más a los rincones de su vida personal, especialmente cuando se trata de asuntos tan sensibles y delicados como una ruptura sentimental. Para comprender a fondo las revelaciones de Anne, vamos a desgranar y repasar juntos los puntos clave que ella misma ha compartido. Uno de los aspectos que ha resultado más sorprendente, y que quizás muchos no esperaban de una figura tan acostumbrada a los focos, ha sido su asterisco absoluta honestidad sobre la presión mediática. Ella misma confesó con una franqueza que desarma, que la constante y a menudo asfixiante atención de la prensa, la vigilancia implacable de las redes sociales, la especulación incesante y sobre todo, la alarmante falta de privacidad, fueron factores determinantes que inevitablemente desgastaron la relación hasta hacerla insostenible. Imaginen por un momento, intenten ponerse en su lugar, tener cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra, analizado al milímetro, diseccionado por miles o millones de ojos expectantes. Es un peso emocional y psicológico monumental para cualquier ser humano, y más aún cuando se está intentando construir, nutrir o simplemente mantener una relación de pareja. Anne ha sido extremadamente clara y directa al expresar que sentía que su espacio más íntimo, su esfera privada, estaba siendo invadida de manera constante y sin contemplaciones, y eso, como es lógico y esperable, genera un estrés considerable y una tensión palpable en cualquier vínculo humano. Pero las revelaciones no terminan ahí. Otro punto crucial que ha emergido con fuerza de sus palabras es la asterisco diferencia en las expectativas a largo plazo. Aparentemente, y aquí es donde la sutileza se mezcla con la realidad, mientras uno de los miembros de la pareja buscaba dar pasos más firmes y contundentes hacia un futuro compartido, consolidando un proyecto de vida en común, el otro aún no se sentía preparado para dar ese salto, o simplemente tenía prioridades completamente diferentes en ese preciso momento de sus vidas. Anne ha sido muy cuidadosa y sutil al abordar este tema, eligiendo sus palabras con precisión, pero deja entrever de forma muy clara que hubo una desconexión fundamental en cuanto a la dirección que cada uno quería que tomara la relación. A veces, por mucho que exista amor, este no es suficiente. Es necesario o indispensable que ambas personas estén en la misma sintonía, con metas y visiones de futuro alineadas, compartiendo una brújula que apunte en la misma dirección.
Esta revelación nos invita a la reflexión sobre lo complejo que puede ser conciliar las aspiraciones individuales y personales con las de la pareja, especialmente cuando las carreras profesionales de ambos son tan exigentes y demandantes, consumiendo gran parte de su tiempo y energía. Y por supuesto, no podemos ni debemos obviar el tema de las diferencias de personalidad. Aunque públicamente ante el ojo público y las cámaras, pudieran proyectar la imagen de una pareja idílica, de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas, Andy ha admitido con una valentía encomiable que en la intimidad de su día a día, existían choques de carácter, fricciones, que con el tiempo se volvieron cada vez más difíciles de gestionar y de superar. Todos somos seres humanos imperfectos por naturaleza, y nadie está exento de tener sus propios matices y temperamentos. Las diferencias, por pequeñas que puedan parecer en un principio, tienen el potencial de crecer y de transformarse en obstáculos insalvables si no se abordan de manera proactiva, con una comunicación abierta, honesta y constante. Ella ha compartido cómo aprendió muchísimo de esta experiencia, y ha subrayado la vital importancia de conocerse a fondo, en todas las facetas, antes de comprometerse plenamente en una relación seria. Sin embargo, lo que ha resultado ser, sin lugar a dudas, el aspecto más impactante de sus declaraciones, es su profunda reflexión sobre el tiempo y el espacio personal. Andy ha recalcado con una convicción que resuena, que a pesar de los sentimientos más profundos, a veces es absolutamente necesario tomar distancia, crear un espacio de separación, para poder reencontrarse con uno mismo, con la propia identidad. Sentirse asfixiado, aprisionado o desconectado de la propia esencia y de la individualidad dentro de una relación es una señal de alarma muy importante, una bandera roja que no se puede ignorar. Ella ha expresado con claridad que necesitaba recuperar su espacio vital, tener tiempo para dedicárselo a sí misma, a sus proyectos personales y, sobre todo, a su crecimiento individual, algo que sentía que se estaba diluyendo progresivamente. Esta es una lección valiosísima, universal, para todos nosotros, especialmente para aquellos que tienden a volcarse de manera excesiva y absoluta en sus parejas, descuidando y olvidándose de sus propias necesidades fundamentales. Ahora, quiero destacar algo que considero sumamente importante y digno de admiración en sus declaraciones, su enorme madurez. A pesar del dolor inevitable que acompaña a cualquier ruptura sentimental, Andy ha elegido conscientemente hablar con respeto, con dignidad y, lo más importante, sin rencores ni reproches. No ha señalado culpables directos ni ha emitido juicios de valor destructivos. Por el contrario, ha enfocado su discurso en el aprendizaje, en el crecimiento personal que se deriva de estas experiencias y en la aceptación serena de que las relaciones, a veces simplemente no funcionan, y que eso, en sí mismo, está bien. Ha transmitido un mensaje poderoso de fuerza interior, de resiliencia y de autovaloración, algo que la hace aún más admirable ante nuestros ojos. No ha caído en la trampa de la victimización, sino que ha tomado las riendas de su propia narrativa, compartiendo su experiencia de una manera constructiva y ejemplar. Otro detalle fascinante que ha salido a la luz, y que quizás muchos no esperaban en absoluto, es la influencia de los terceros en la relación, pero no necesariamente en el sentido directo de infidelidad o de una tercera persona como amante, sino más bien en la presión externa y en los consejos provenientes de personas cercanas que con buenas o malas intenciones pudieron haber afectado la dinámica íntima de la pareja. Andy ha insinuado, de forma muy elocuente, que a veces el ruido exterior, las opiniones ajenas, pueden ser mucho más perjudiciales de lo que solemos imaginar, y que es absolutamente crucial saber filtrar estas influencias, confiar en la propia intuición y en lo que uno siente genuinamente en su interior. También ha compartido cómo ha utilizado este periodo de introspección y autoconocimiento para enfocarse aún más intensamente en su carrera profesional. Sabemos que Andy se encuentra en uno de los momentos cumbre de su trayectoria, con proyectos muy ambiciosos y de gran envergadura que están consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de su generación. Ella ha confirmado que esta etapa de su vida está dedicada por completo a consolidar su posición en la industria, a explorar nuevas facetas de su inmenso talento y a disfrutar plenamente de los éxitos que está cosechando. Es un ejemplo inspirador de cómo, incluso en medio de momentos difíciles y personales, se puede canalizar la energía hacia objetivos positivos, constructivos y de superación. Y para todos aquellos que se preguntan con especial interés sobre la posibilidad de un posible nuevo romance, Andy ha sido notablemente reservada y discreta. Ha dejado claro sin lugar a dudas que por ahora, su máxima prioridad es su propio bienestar, su sanación emocional y su desarrollo personal.
No ha cerrado categóricamente las puertas al amor, de hecho ha enfatizado que no hay ninguna prisa en ese aspecto y que cuando el amor llegue, será en el momento adecuado, de forma natural y orgánica. Esta prudencia, este enfoque en el autocuidado y el respeto por sus propios tiempos son aspectos que la hacen aún más fascinante y digna de admiración. En resumen, la revelación de Anne Derzel sobre su ruptura ha sido un verdadero torbellino de emociones, aprendizajes profundos y reflexiones valiosas. Hemos desentrañado los intrincados hilos de la presión mediática, las divergencias en las expectativas a largo plazo, los choques inherentes a las diferencias de personalidad, la importancia vital del espacio personal, la sutil pero significativa influencia de terceros y, sobre todo, hemos sido testigos de su increíble madurez y resiliencia. Anne nos ha demostrado de manera contundente que las rupturas, aunque inevitablemente dolorosas, pueden convertirse en catalizadores extraordinarios de un crecimiento personal profundo y una oportunidad invaluable para redefinir nuestras prioridades, fortalecernos como individuos y salir fortalecidos de la experiencia. Ha sido una confesión sincera, valiente, honesta y repleta de sabiduría, que sin duda resonará en muchos de ustedes, tocando fibras sensibles y ofreciendo perspectivas valiosas. Y con esto, estimados seguidores, llegamos al final de este vídeo tan revelador. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar estos secretos y al acompañar a Anne en este viaje de revelaciones. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su compañía fiel en cada uno de nuestros vídeos. Ahora, lo más importante, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de las declaraciones de Anne? ¿Se han sentido identificados con alguno de los puntos que hemos tocado hoy en este vídeo? Por favor, déjenme sus opiniones más sinceras, sus reflexiones más profundas y sus comentarios en la sección de comentarios que ven justo aquí debajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que esta información es valiosa y merece ser compartida, no olviden darle un enorme y contundente me gusta. Compártanlo con sus amigos, familiares y con cualquiera que crean que pueda interesarse en estas revelaciones. Hagamos que esta información llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campanita para que se aseguren de estar siempre al día con el contenido más interesante, exclusivo y revelador. No se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.